Bienvenidos a otro capítulo de Psicología en contexto. Hoy hablaremos de Violencia desde la psicología social, con los psicólogos expertos Nebray, Rosa, Ernei, María Angélica. y Lina. ¿Sabes qué es la violencia? La violencia desde múltiples diccionarios se puede definir como aquel acto de fuerza psicológica o física que se puede influir en una persona, animal o alguna acción y que cause algún daño. Pero ¿se puede decir realmente que la violencia causa daño? Debido a que este concepto es utilizado coloquialmente y día a día por muchas personas como, oye, esta brisa sí estuvo demasiado violenta. No hay ninguna acción de daño, pero se está utilizando como algo que implicó fuerza. Entonces, ¿cómo sabemos en qué escenario se puede utilizar la palabra violencia? Por consiguiente, encontramos lo que son los campos de acción de la violencia. Primero, encontramos lo que es la violencia en el hogar o también conocida como violencia doméstica. Y es todo acto de maltrato que influye en la pareja o en los niños, ya sea físico, mental, económico, sexual, que perjudique a estos. Como segundo campo tenemos lo que es en el entorno o ya conocido como la violencia social. Es todo aquel acto que perjudique a una sociedad, ya sea hecho por grupos colectivos o individuales, como lo son los pandilleros y los grupos armados. En el campo escolar es una realidad que no se desmiente la violencia en esta. Se estima que hay más de 246 millones de niños y jóvenes que son violentados dentro y por fuera de las instituciones educativas. Como último campo tenemos el de trabajo o el laboral. En esta parte o en este campo se conoce como la violencia cuando es ejercida por la empresa o por un grupo de trabajadores que ponga en peligro la integridad y bienestar de un trabajador. Entre las diferencias que podemos encontrar entre violencia y agresión tenemos que la violencia supone un grado de duración en el ejercicio del poder, es decir, que es continua, mientras que la agresión se remite a conductas puntuales, es decir, que es discontinua. Además, la agresión se vincula al ejercicio de la fuerza, mientras que la violencia se vincula al ejercicio del poder. Pero es innegable que una de las maneras de ejercer poder es mediante la fuerza. La violencia familiar es un tipo de abuso en la que uno de los miembros de la familia incurre de manera deliberada en maltratos a nivel físico o emocional hacia otro. Este tipo de violencia por lo general tiene dos roles: el activador, quien viene siendo el maltratador, y el pasivo, que es la persona quien recibe el maltrato. La violencia de género. La violencia de género es aquella que va dirigida a personas, comunidades o grupos que va directamente relacionada con su género. Esta está dirigida a hombres, niños, mujeres y también a personas que tienen diversidad de su sexualidad. La violencia contra la mujer está dirigida a aquellas personas de sexo femenino. Estas tienen consecuencias físicas y psicológicas. Dentro de estas también se incluye lo que es la violencia sexual, la violencia verbal, psicológica y la privación de la libertad. Desde la psicología tenemos unas teorías que nos explican acerca del origen y el mantenimiento de la violencia. Encontramos, por ejemplo, al autor Albert Bandura, que desde la teoría del aprendizaje social nos habla que estas se pueden adquirir, retener y promover siempre y cuando estas se manejen dentro del contexto social. Es decir, si una conducta está siendo valorada positivamente, aunque sea agresiva, esta se va a mantener. Pasa en el caso de los niños o de las personas que crecen en contextos de violencia junto con agresión en algunos sectores. Tenemos también, por ejemplo, a Bronfenbrenner, quien nos habla que existe una ficha o un efecto dominó en el sentido de que, pensando desde el hogar, si se promueven estas conductas violentas, estas pueden permanecer y permear las otras esferas de la sociedad, siguiendo con los diferentes niveles que propone Bronfenbrenner. Para finalizar, queremos destacar que no hay un único concepto de violencia, sin embargo es importante reconocerla y saber cuáles son sus ámbitos de acción, sus tipos y las teorías que hay sobre esta, pues esta es importante en la historia de la humanidad y en las relaciones que hay en ellas. También pues deja muchas secuelas y consecuencias tanto psicológicas como depresión, ansiedad, y como psicólogos es importante reconocer esto. También estamos haciendo un llamado a que se haga un cambio cultural
tanto en la familia como en la educación, para evitar la violencia.